Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 7x10. Y, por otra parte, no cabe afirmar la voluntad más allá del egoísmo, y, por consiguiente, que podamos abrirnos también, vía voluntad, a un horizonte moral. Dejemos, no obstante, que estas cuestiones estén en el trasfondo de nuestra indagación sobre la filosofía moral schopenhaueriana. Por el momento, recordemos que, según nuestro autor, para el egoísta el principium individuationis es real, hasta el punto de que hace una diferenciación absoluta entre el yo y el no yo 191. Sin embargo, que la individuación no existe más que a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 66, 190 compárese El mundo como voluntad y representación, if, 54. 191 compárese Los dos problemas fundamentales de la ética, pp. 294, 295. Paradigma de esta diferencia es el hombre malvado, según Schopenhauer, en el que se manifiesta tanto una voluntad de vivir enfática, como un foso entre el yo y el otro. Dos cosas se manifiestan aquí patentes. Primera, que la intensidad del deseo de vivir es excesiva en tal individuo y rebasa la primera afirmación de su propio cuerpo. Segunda, que su conocimiento, sometido exclusivamente al principio de razón y preso en el principium individuationis, se atiene tercamente a la distinción que este último establece entre su cuerpo y el de los demás, procurando su bienestar, sin importarle el ajeno, y considerando a los demás seres como extraños a él y separados de su individualidad por un abismo, o mejor, como si fueran fantasmas y no seres reales. Estos elementos constituyen la base del hombre perverso. El mundo como voluntad y representación, if, 65. 192 Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 295. 193 y vid. pp. 295, 296. 194 En efecto, Hobbes nos dice: la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y alma, que aunque puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamente más fuertes o mentalmente más ágiles que otros, cuando consideramos todo junto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable como para justificar el que un individuo reclame para sí cualquier beneficio que otro indinen absolutamente a la voluntad. Tal compasión es posible gracias a este conocimiento metafísico adecuado de la unidad de lo real, se tenga de él plena conciencia o no, junto a la experiencia del sufrimiento del otro. Porque es a partir de esta experiencia, y a veces también cuando sufrimos directamente algo en nuestras propias carnes, como se produce, misteriosamente, no una transformación del yo, algo que, como hemos visto, resulta del todo imposible 197, pero sí un aquietamiento de la voluntad en su carácter impetuoso e insaciable 198. En efecto, nos dirá Schopenhauer, no incurrimos en una contradicción al afirmar que, por una parte, la voluntad está necesariamente determinada por los motivos, y que, sin embargo, es posible un aquietamiento de la misma. La respuesta está en que, según nuestro autor, tal aquietamiento procede no de la voluntad misma, sino a instancias del conocimiento. Pero no del basado en el principium individuationis, sino de aquel otro conocimiento que afirma la unidad de lo real, la ausencia de abismo entre el yo y el no yo. Y en este conocimiento, la experiencia del sufrimiento es justo quien lo hace posible. En efecto, ¿cómo puede ocurrir que una voluntad, tan férreamente sujeta a los motivos relevantes para ella, pueda verse frenada en su empuje? Schopenhauer lo explica así. Pero la clave para conciliar estas contradicciones estriba en lo siguiente. Ese estado en que el carácter se sustrae al poder de los sentidos no proviene directamente de la voluntad, sino de un modo de conocimiento transformado. En efecto, mientras el conocimiento no sea sino el anclado al principium individuationis y se limite a seguir las huellas del principio de razón, la fuerza de los motivos seguirá siendo irresistible. En cambio, cuando se traspase el principium individuationis, cuando en la multiplicidad de cosas individuales y en la diversidad de los fenómenos se reconozca inmediatamente que el ser en sí de todas las cosas es idéntico en todas ellas, por cuanto que una y la misma voluntad se manifiesta en todo, conocimiento al que se accede desde la condición de sufrimiento propia del ser vivo, de dicho conocimiento global se desprenderá un aquietamiento de toda abolición. Entonces los motivos particulares se volverán ineficaces, porque José M. Panea Márquez 69 Nozco en el otro, o el otro en mí, el egoísmo se detiene.
Y a tal extremo se extiende su obsesión por el hecho de que es la conciencia de la diferencia la responsable del mal, que llega incluso a decir que el hombre malvado y el bueno muestran también una actitud diferente ante el hecho de la muerte, algo que nos parece a nosotros totalmente discutible, pero que viene a probar hasta qué punto otorgaba importancia a su tesis de la vinculación entre diferenciación y mal. Aquel para quien todos los demás eran siempre no yo. Que en el fondo concebía su propia persona como la única verdaderamente real. Que a los demás los veía, en cambio, como meros fantasmas a los que atribuía una existencia meramente relativa, en la medida en que podían ser medios para sus fines u oponerse a ellos, de modo que permanecía una diferencia inmensurable, un profundo abismo entre su persona y aquellos no yoes. Que, por tanto, existía exclusivamente en aquella persona propia. Ese, en la muerte, vio perecer con su yo toda la realidad y el mundo entero. En cambio, aquel que en todos los demás y hasta en todo lo que tiene vida vio su propio ser, a sí mismo. Aquel cuya existencia, por tanto, confluyó con la de todos los vivientes, ese pierde con la muerte solo una pequeña parte de su existencia. Él permanece en todos los demás, en los que ha conocido y amado su ser y su propio yo, y desaparece el engaño que separaba su conciencia de las de los demás. En esto podría basarse, desde luego no totalmente, pero sí en gran parte, la distinta forma en la que se enfrentan a la muerte los hombres especialmente buenos y los predominantemente malvados. 1.9.5 Nos parece que en todo esto Schopenhauer está llegando demasiado lejos. A fin de cuentas, el modo de afrontar la muerte es independiente del talante moral con el que abordamos a los otros. ¿O es que no hay hombres malvados despreocupados en este sentido, y hombres buenos atormentados por el hecho de verse condenados a morir? Y, sin embargo, Schopenhauer se muestra obstinado con esta lectura metafísica de la conducta ética. Por ello, y en consonancia con todo esto, piensa nuestro autor que aunque la compasión sea el gran misterio de la ética 1.9.6, y aunque, como hemos tenido ocasión de ver, los motivos determina Schopenhauer del dolor de la existencia al cansancio de vivir 68 Viduo no pueda reclamar con igual derecho. Oves, Th. Leviatán, Madrid, Alianza Editorial, ed. DC Mellizo, 1988, Capitán Shii, p. 105. 195 Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 297. 196 Toda buena acción totalmente pura, toda ayuda total y verdaderamente desinteresada que, como tal, tiene su motivo exclusivamente en la necesidad del otro, es verdaderamente, si la investigamos hasta su razón última, una acción misteriosa, una mística práctica, en la medida en que nace de mismo conocimiento que constituye la esencia de toda mística verdadera y no es explicable con verdad de ninguna otra forma. Por eso en el apartado anterior he llamado a la compasión el gran misterio de la ética. Ibid. p. 296. 197 Son varios los lugares en los que Schopenhauer se refiere a ello. Baste como ejemplo la siguiente declaración. Aquí el hombre no constituye ninguna excepción con respecto al resto de la naturaleza. También él tiene su índole constante, su carácter invariable que, sin embargo, es totalmente individual y diferente de cada uno. La totalidad de sus acciones, determinadas en su índole externa por los motivos, no pueden nunca resultar de otra manera más que de acuerdo con ese invariable carácter individual. Tal y como uno es, así tiene que obrar. Por eso a cada individuo dado, en cada caso individual dado, solo le es posible una acción. Operaris sequitur esse. Ibid. p. 204. 198 Compárese Metafísica de las Costumbres, p. 55. Sorprende una filosofía pesimista, centrada en el sufrimiento que comporta el mero existir, que señala a la compasión como el fundamento de la ética y que, sin embargo, luego parece por completo olvidarse de tal mística práctica, como él la llama, para entregarse, sin más, a la búsqueda de la felicidad personal, pero en un sentido completamente individualista. Y es que descubrimos que a Schopenhauer le importa, bien es cierto, aunque sea en un sentido teórico, abstracto, el sufrimiento del otro. Pero le interesa más, si cabe, el propio. Resulta llamativo cómo, investigado el fundamento de la moral, aclarado que descansa por entero en la compasión, nuestro filósofo no se pregunte en qué medida el dolor del otro acrecienta nuestro dolor, o en qué medida, su felicidad puede aumentar también la nuestra. Pero, ¿no será que nuestro autor está proponiendo, soterradamente, una sutil forma de egoísmo?
En efecto, a lo largo de abundantes páginas irá mostrando lo absurdo de afanarse en la existencia, y lo importante que es adoptar una actitud pasiva ante la misma. Porque si la voluntad en el hombre es la fuente del dolor, y su preocupación más inmediata es amortiguar o reducir este dolor, la conclusión a la que llega Schopenhauer es que hay que contener, aquietar 2 en lo posible a la responsable de gran parte de nuestras desgracias. La voluntad. Pero cuando uno se preocupa por extirpar el sufrimiento más inmediato, y cuando buscamos muros de contención para la voluntad, los nexos con el propio mundo, y, por tanto, también con los otros, acaban por cortarse. No es, pues, adecuado, decir que la ética schopenhaueriana es una ética de la compasión, como si aquí acabara todo, y fuera este el mensaje final de su filosofía práctica, y el más preciado. Schopenhauer ha indagado, desde un punto de vista teórico, qué hay detrás de esas acciones que con tanta unanimidad ganan nuestro aplauso y son reconocidas como virtuosas. Y ha llegado a la conclusión de que no hay otro fundamento que la compasión. Para sorpresa nuestra, en este punto, nuestro autor hace completamente caso omiso de Hume y de sus investigaciones sobre el principio de la moral, en donde se sitúa a los sentiments of humanity como fundamento de nuestras distinciones morales, y, por tanto, de la moralidad misma 2.03. Las razones de este llamativo silencio las dejamos, por el momento, en el aire. Lo cierto y verdad es que, una vez explicada la moral y aquello que la hace posible, al menos en el campo de la virtud, nuestro autor prolonga su filosofía práctica hacia otro objetivo, y, aun cuando sigue vinculado a la cuestión del dolor de José M. Spanea Márquez 71, el modo de conocimiento que los origina ha quedado postergado, al verse eclipsado por otro totalmente distinto. Por eso el carácter no puede modificarse parcialmente en modo alguno, debiendo cumplir con el consecuencialismo de una ley natural los dictados de esa voluntad de la que globalmente es manifestación suya. Sin embargo, esa globalidad que es el carácter mismo puede verse suprimida totalmente gracias a la transformación del conocimiento apuntada. 1.9.9 Pero si la compasión es la virtud moral propiamente dicha, y, en este sentido, la fuente de toda acción moral, no por ello hemos de pensar que es el centro de toda la filosofía práctica schopenhaueriana. Como hemos visto, Schopenhauer, toda vez que ha desenmascarado como inservible e inútil la ley moral kantiana, elogia ciertamente la compasión y, en este sentido, al hombre compasivo. Pero no se detiene aquí, sino que va más allá del elogio de esta virtud, pues, no lo olvidemos, la existencia es esencialmente sufrimiento, y, en gran medida, adentrarse en la compasión es hacerse cargo del dolor de la existencia que aflige al otro, cargar con su sufrimiento además del nuestro 2.0.0. Mas ante este panorama doloroso que nos depara la existencia, desde luego que el suicidio no es la respuesta que alguien pudiera estar pensando que nos daría este consumado pesimista. Por extraño que resulte, el suicida es visto por Schopenhauer como alguien que afirma su voluntad de vivir, pues el acto con el que se quita la vida en realidad es una protesta no tanto contra la vida misma, sino más bien contra el estado en el que aquella parecía estar sumida. Al darse, pues, muerte en unas condiciones insoportables, en realidad el suicida lo que está haciendo es afirmar la vida 2.0.1. De manera que no es tal la vía que nuestro autor nos propone para redimirnos del dolor de la existencia. Pero lo diremos de una vez y sin rodeos. Nosa Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 199 y vid. P. 189. 200 Resulta muy llamativo el que para nuestro autor, la justicia nos acerque a la negación de la voluntad porque el justo no echa sus sufrimientos sobre las espaldas del otro, sino que carga con los propios. Pero la caridad implica una mayor negación de tal voluntad de vivir, porque en ella no solo hacemos acopio del propio, sino del dolor ajeno. Llegado a este punto, cede el apego al mundo y se impone una renuncia generalizada. Compárese el mundo como voluntad y representación, complementos, pp. 662-663. Pero lo curioso del asunto, tal y como a nosotros nos parece, es que, para Schopenhauer la compasión y el dolor del otro son solo la ocasión perfecta para acelerar nuestro abandono del mundo, y, consecuentemente, también del otro, pues, a nuestro entender, la compasión no puede ser considerada abstractamente, es decir, como un sentimiento meramente contemplativo. Difícilmente podemos pensar en una compasión sincera que no sea práctica, pues de lo contrario no pasaría de ser algo equiparable a las lágrimas ante la ficción. Precisamente sobre este último tema, compárese los excelentes trabajos de Bejarano, T. Las emociones ante la ficción, temata.
Revista de Filosofía, Sevilla, N13, 1995, pp. 73, 95, p. 91, así como Metare Presentation and Human Capacities, Pragmatics y Cognition, 11. 1, 2003, pp. 93, 140, p. 95 y p. 135. Pero entonces, la compasión no puede llevarnos, jamás, como piensa Schopenhauer, a cortar los lazos con el mundo, pues estaremos vinculados a él a través del otro, de quien nos hacemos cargo. 201 Compárese el mundo como voluntad y representación, if, 69. 202 Compárese y vid. If, 70. 203 Nos hemos ocupado de esto en nuestro trabajo Hume, Berlín y la búsqueda de un horizonte humano común, Revista de Filosofía, Tercera Época, Vol. Xi, 1999, N22, pp. 177, 200, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid. Claves principales de todo lo que va a seguir, pues, de alguna manera, las reglas que completan este pequeño manual de felicidad tienen un único objetivo. Librarnos en lo posible del dolor, y, así, hacer más soportable, más llevadera nuestra existencia. En efecto, en esta primera regla hemos visto cómo la felicidad es una quimera, y que, por tanto, es inútil perseguirla. Estamos, en buena medida, en manos del destino, y lo más prudente será comprender que solo el presente es real, al igual que el dolor y el sufrimiento, y que, por tanto, lo más sensato será empeñarse no en perseguir esa nube de la felicidad, que siempre que estamos a punto de tocarla se desvanece, sino en esquivar sencillamente el dolor en todo lo posible. Para ello, un elemento esencial resulta ser, según nuestro autor, el autoconocimiento, el llegar a tener conciencia de lo que uno es, en la medida en que somos nuestro carácter invariablemente, y por ello es fundamental llegar a conocerlo, si queremos evitarnos innecesarios sufrimientos. En efecto, Schopenhauer habla del carácter inteligible, cuya concreción es el carácter empírico, es decir, el impulso natural y racional que habita en todos nosotros, nuestra predisposición a esto o aquello. Pero, a su vez, habla de un carácter adquirido, con el cual se refiere a la comprensión que tenemos de nosotros mismos. 206. Para nuestro autor, ante la necesidad de tomar decisiones en la vida, la importancia del autoconocimiento es esencial, si no queremos deambular por aquella en zigzag, cual niños en medio de un bazar. Sin este autoconocimiento el hombre no tiene propiamente carácter, sino que más bien es arrastrado por fuerzas ciegas que libran una interior batalla, así como por las circunstancias. Pero entonces, nos advierte Schopenhauer, su vida no seguirá una trayectoria recta, sino que de aquí para allá solo cosechará sufrimientos. Mas no nos engañemos, no creamos que la solución está en encontrar normas para guiar la conducta. Ello es tarea inútil frente a lo inamovible del carácter. Lo único que cabe es la introspección y sacar el mejor partido de uno mismo, optimizando nuestras decisiones en función de lo que queremos y podemos en cada momento, pues solo así llegaremos al más precioso regalo, a saber, el estar satisfecho con uno mismo. Belle non distitur el querer no se puede aprender, Seneca, Epistulae ad Lucilium, 81, 14. Debemos aprender a partir de la experiencia qué es lo que queremos y de qué somos capaces. Anteriormente no lo sabemos, carecemos de carácter y a menudo debemos sufrir duros golpes que, desde fuera, nos fuerzan a volver a nues José M. Panea Márquez 73. La existencia, se aborda ahora de un modo totalmente desligado de la virtud, y por tanto, planteándolo, en definitiva, en términos que nos atreveríamos a calificar de no morales. El objetivo de largo alcance que le preocupa a nuestro autor es en realidad cómo hacer soportable la existencia, pero no la de cualquier hombre, sino la del yo, y solo en este sentido, la de cualquier otro hombre, pero sin que el dolor de la existencia del otro pueda entorpecer en ningún caso la liberación del sufrimiento propio. En efecto, decíamos hace un momento que Schopenhauer va más allá de la compasión, y asimismo él llega a confesarlo. Mi filosofía es la única que se aventura en la ética por encima de las buenas acciones y distingue algo superior. El ascetismo. 204. Si volcamos ahora nuestra atención sobre el arte de ser feliz, nos llama poderosamente la atención que sea la primera regla de todas la que en su punto de partida arranque del dolor de la existencia, y de la necesidad de desligarse en lo posible de este dolor.
Todos hemos nacido en Arcadia, es decir, entramos en el mundo llenos de aspiraciones a la felicidad y al goce, y conservamos la insensata esperanza de realizarlas, hasta que el destino nos atrapa rudamente y nos muestra que nada es nuestro, sino que todo es suyo, puesto que no solo tiene un derecho indiscutible sobre todas nuestras posesiones, sino además sobre los brazos y las piernas, los ojos y las orejas, hasta sobre la nariz en medio de la cara. Luego viene la experiencia y nos enseña que la felicidad y el goce son puras quimeras que nos muestran una ilusión en las lejanías, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales, que se manifiestan a sí mismos inmediatamente sin necesitar la ilusión de su esperanza. Si esta enseñanza trae frutos, entonces cesamos de buscar felicidad y goce, y solo procuramos escapar en lo posible al dolor y al sufrimiento. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Aristóteles, Ética a Nicómaco, B. 11, 112b15. Reconocemos que lo mejor que se puede encontrar en el mundo es un presente indoloro, tranquilo y soportable. Si lo alcanzamos, sabemos apreciarlo, y nos guardamos mucho de estropearlo con un anhelo incesante de alegrías imaginarias o con angustiadas preocupaciones cara a un futuro siempre incierto que, por mucho que luchemos, no deja de estar en manos del destino. 2.0.5 No en vano, ni por casualidad, ocupa esta la primera de las 50 reglas que componen el arte de ser feliz. Y ya aquí nos encontramos las A. Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 72, 204 manuscritos berlineses, 144, 1826. 205 El arte de ser feliz, 1. 206 Compárese el mundo como voluntad y representación, if, 55. Realidad Lo que está haciendo nuestro autor es llamar la atención sobre la importancia práctica de estas reflexiones, y sobre lo que en la vida concreta con los otros puedan tener de relevante, y no tanto con respecto a la teorización de la ética, para lo cual echa mano del concepto de carácter inteligible, así como de su concreción, el carácter empírico, pero nada más. En modo alguno está dándonos a entender que todo esto no tenga que ver con la ética, pues sí lo tiene, pero más en su vertiente práctica, en cuanto afecta a la vida social, y no tanto, pues, en la dimensión teórica, para lo cual se vale de sus reflexiones sobre el carácter propiamente dicho, y sobre su invariabilidad. Pero Schopenhauer está empeñado ahora más que en desentrañar conceptos, en aconsejar, en ofrecernos reglas para vivir, LEBNSRGL, consejos prudenciales para hacer más llevadera la vida. Así pues, se preocupa fundamentalmente de refrenar en lo posible a la voluntad, de anularla en su ímpetu infinito. Y ello porque la fuente principal de nuestro descontento no es sino el que subimos el nivel de nuestras pretensiones, mientras que nuestras fuerzas son constantes, o decrecen 2.09. Schopenhauer está empeñado en que no vayamos en pos de una voluntad ciega e incontenida, que tampoco nos obsesionemos con la persecución de objetivos externos, sino que descubramos cómo en nuestro bienestar o sufrimiento, la alegría y tristeza están determinadas SVJTIVAMENTE, dependiendo del temperamento de cada cual, al que, en cambio, podemos ayudar con la sensatez. No caer en falsas ilusiones, no olvidar que el dolor es esencial a la vida, y procurar ver todas las cosas en su contexto y en conjunto, para evitar tanto un júbilo, como un dolor excesivos. En fin, y en cierto modo, una buena dosis de ética estoica 2.1.0, que es la que más casa con la naturaleza de las cosas y de nuestra constitución subjetiva. La mayoría de las veces, sin embargo, así como rechazamos una medicina amarga, nos resistimos a aceptar que el sufrimiento es esencial a la vida, de modo que no fluye hacia nosotros desde fuera, sino que cada uno lleva la fuente inagotable del mismo en su propio inte. José M. Panea Márquez 75 propio camino. Pero cuando finalmente lo hemos aprendido, entonces hemos conseguido lo que la gente llama carácter, es decir, el carácter adquirido. Según lo dicho, no es más que un conocimiento lo más completo posible de la propia individualidad. Ya no actuaremos como principiantes que ponderan, intentan, tantean, para ver lo que realmente quieren o pueden hacer. Sino que lo sabemos de una vez por todas, de modo que, en cualquier elección, solo hemos de aplicar proposiciones generales a casos particulares y llegamos pronto a la decisión. Conocemos nuestra voluntad en general y no nos dejamos seducir por estados de ánimos. Cuando estamos totalmente familiarizados con nuestras capacidades y deficiencias, ya no intentaremos mostrar puntos fuertes que no tenemos, no jugaremos con moneda falsa, porque estos engaños finalmente fallarán su meta.
Dado que todo el ser humano solo es la manifestación de su voluntad, no puede haber nada más erróneo que, partiendo de la reflexión, pretender ser alguien diferente del que se es, porque esto significa una contradicción directa de la voluntad consigo misma. A este respecto, el conocimiento de la propia mentalidad y de todas las clases de capacidades personales y de sus límites variables es el camino más seguro para llegar a estar lo más satisfecho que se pueda de uno mismo. Nada nos reconcilia más firmemente con la necesidad exterior e interior como su conocimiento preciso. Cuando hemos reconocido de una vez por todas nuestros fallos y deficiencias lo mismo que nuestras características buenas y capacidades, y hemos puesto nuestras metas de acuerdo con ellas, conformándonos con el hecho de que ciertas cosas son inalcanzables, entonces evitamos de la manera más segura y en la medida en que nuestra individualidad lo permite el sufrimiento más amargo, que es el descontento con nosotros mismos como consecuencia inevitable del desconocimiento de la propia individualidad. De la falsa presunción y la arrogancia que resulta de ella. 207 Tal, pues, va a ser el objetivo principal de estas reglas que constituyen el arte de ser feliz, a saber, ser un breviario, un atajo, no para alcanzar la felicidad, pero sí al menos para esquivar la desdicha, en lo posible, y aspirar al contento de sí mismo. Resulta llamativo que después de haberse extendido sobre el carácter adquirido, el propio Schopenhauer nos advierta de que este comentario es menos importante para la ética que para la vida en sociedad. 208. Estas palabras pudieran desconcertarnos, pero no son tan extrañas como parecen. Aquí en Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 74. 207 El arte de ser feliz, 3. 208 Compárese idem. 209 Compárese y vid. 4. 210 No vamos a entrar ahora a exponer la actitud crítica que mantiene Schopenhauer con respecto al estoicismo. Nos basta apelar aquí a su búsqueda de la paz interior o autarquía, por más que se muestre reticente ante otros aspectos del estoicismo. Compárese el mundo como voluntad y representación, y 16, if 57. A la ataraxia estoica, que es solo fría indiferencia frente al mundo, insensibilidad a los golpes del destino, contrapone nuestro autor lo siguiente. Pero eso no es aún un estado feliz sino solo un resignado soportar los sufrimientos que se han previsto como inevitables. Mas la grandeza de espíritu y la dignidad radican en aguantar lo inevitable silenciosa y pacientemente, en melancólica tranquilidad, permaneciendo igual, mientras otros pasan del júbilo a la desesperación, y de esta a aquel. El mundo como voluntad y representación, complementos, p. 197. Repetirnos en la regla 16. Todos hemos nacido en Arcadia, es decir, que entramos en el mundo con muchas exigencias de felicidad y goce y conservamos la necia esperanza de realizarlas, hasta que el destino nos agarra rudamente y nos muestra que nada es nuestro. 220 Y, por extraño que resulte en un autor tan pesimista como es Schopenhauer, más precisamente por ello, ante esta perspectiva, mejor es estar abiertos a la alegría, pues, nos dice, estamos ante el bien más alto, y por tanto, no hay que andar preguntando si hay o no motivos para estar alegres, ya que sencillamente no es sensato dejarla pasar, como no lo es olvidar que para la misma lo esencial es la salud, pues sin ella no cabe alegría alguna, y que, por tanto, la salud debe ser lo prioritario, frente a los excesos, las emociones intensas, los constantes esfuerzos intelectuales, etc., siendo entonces el bien más completo. Nada hay que pueda sustituir tan perfectamente como la alegría a cualquier otro bien. 221, y por eso, Schopenhauer se preocupa de la salud del cuerpo, pero también de la mente, y ello en lo relativo al pensamiento de la muerte, que no deja de ser algo que pertenece al futuro incierto, y, sin embargo, que puede agriar nuestra existencia, si no tenemos el pensamiento de la misma a raya, pues entonces no nos quedará ni un instante de tranquilidad. 222. Pero desde luego, hemos de tener siempre bien presentes que la felicidad solo puede medirse como ausencia de dolor, pues, al igual que el placer, solo es de carácter negativo. 223, mientras que el dolor es de carácter positivo. 224, por lo que parece ser lo más sensato poner riendas a nuestras pretensiones, a nuestras fantasías en lo relativo al bienestar, juzgando en este respecto con reflexión sobria y fría. 225. Y de aquí también que Schopenhauer insista en que no permanezcamos ni en brazos de la nostalgia del pasado, irrecuperable, ni hipotecados con un futuro incierto, que nos propicia nada. José M. Panea Márquez 77 Rior. Al contrario, a modo de un pretexto, siempre buscamos una causa externa y singular para nuestro dolor incesante.
Tal como el ciudadano libre se construye un ídolo para tener un amo. Porque nos movemos incansablemente de un deseo a otro y, aunque ninguna satisfacción alcanzada, por mucho que prometía, nos acaba de contentar, sino generalmente pronto se presenta como error vergonzoso, no terminamos de admitir que estamos llenando la bota de las Danaides 211, sino que corremos detrás de deseos siempre nuevos. Pues mientras nos falta lo que deseamos, nos parece que supera a todo en valor. Pero cuando fue alcanzado, se presenta otra cosa, y así siempre estamos presos de la misma sed, nosotros que anhelamos la vida. Lucrecio, de Rerum Natura 3, 1095. 2. Desde esta perspectiva, Schopenhauer es consciente de ello, difícilmente se va a alcanzar la alegría, que si brota de la inconsciencia, no deja de ser para nuestro autor ilusa y vulgar. El estado de ánimo al que vamos a arribar es, como ya sabía el viejo Aristóteles, más bien una cierta melancolía, pero, eso sí, que nos eleva a un plano superior, más digno, que aquella ramplona e insensata alegría 213. Pero no solo contener a la voluntad será una de las reglas de vida de Schopenhauer. También nos aconseja, dentro del objetivo de minimizar el sufrimiento, cosas como hacer con buena voluntad lo que se pueda, y soportar el sufrimiento inevitable, viviendo entonces no como SQR, sino como SPVD 214. O reflexionar antes de actuar, y si el resultado de la acción es malo, reconocer que todo está, en realidad, expuesto al azar y al ERROR 215, de manera que no nos torturemos con el infortunio 216. Pero siempre conteniendo a la voluntad, limitando el propio radio de acción 217, y convencidos de la verdad de una de las máximas del citado Aristóteles. Biografía generada por Biografías en Español.